Buenas noches, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Iluminada la Entrevista. Gracias por acompañarnos una vez más a través de CDN, Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. En este domingo tengo una entrega muy especial con un político que admiro mucho y que se ha ganado mi cariño y mi respeto. Él es nada más y nada menos que presidente del Partido Revolucionario Moderno, fue jefe de campaña en estas elecciones del 2024 y es un miembro del Partido Revolucionario Moderno que inspira a los jóvenes a la política. Ya ustedes saben que estoy hablando de José Ignacio Paliza. Bienvenido, señor. Gracias, Iluminada, sobre todo por tus palabras de aliento. En un mundo tan particular como el de la política, pues tus palabras son estímulos para uno poder seguir dando un poco de sí y seguir construyendo camino al andar. Felicidades. Muchas gracias. Tremendo triunfo, José Ignacio. Pero yo no lo veo como un espacio para celebrar o para festejar. Creo que el pueblo dominicano le dio al PRM, al presidente Abinader, un grado más de responsabilidad y de compromiso. Las fuerzas acumuladas alrededor del apoyo al presidente, a nuestras fuerzas en el Congreso, a las fuerzas en el territorio, en el plano municipal, nos obliga a nosotros a asumirlo con mucha humildad, porque el poder sin humildad no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene lógica, no tiene razón de ser. Y antes que nosotros invitar a que el triunfo del pasado 19 sea motivo de festejos o de celebración, le confieso que yo no lo he hecho, no lo he practicado. ¿No se ha tomado una copita de vino en casa con la familia a celebrar este triunfo? Bueno, no hay que esperar un triunfo para tomarse una copa de vino. Pero en realidad no, porque entiendo que este proceso nos invita o nos da más espacio para trabajar, para servir. Y el partido tiene que verlo, la militancia tiene que asumirlo con esa filosofía. Gracias a la tecnología, estamos en YouTube. Este programa se queda en YouTube. Y si acaso hay alguien que está viendo esta entrevista y no sabe quién dijo que el triunfo no se encuentra trabajando, fue este señor. Puso de moda esta frase en la campaña recién pasada. Y qué bueno fue ver a los diferentes dirigentes del PRM salir a trabajar con ese eslogan, que el triunfo no se encuentra trabajando. No es nuevo. Para mí es una invitación, una palabra, una frase de aliento que no es nueva. Una vez me encontré por ahí con un póster de Picasso que decía algo así como que la inspiración tenía que encontrarte pintando. Y bueno, yo la parafraseé. Y desde hace mucho tiempo he venido utilizándola como una forma de llamar la atención de los compañeros del partido. Claro, en esta oportunidad fue más icónica, era más oportuna, porque el triunfo se veía muy próximo, había motivos para estar optimista, para entender que nos sonreía a la población y de que iba a haber un apoyo importante. Y con más razón, en ese contexto, tenía que encontrarnos el triunfo trabajando. Además, yo creo mucho en eso. Mientras más trabajo, más suerte tengo. Y el trabajo, al fin y al cabo, paga. El trabajo, al fin y al cabo, es el modelo o es la forma de esculpir los caminos o el trayecto del éxito. Y mientras más oportunidades tengo, más trabajo. Si en este momento le pido a José Ignacio Paliza, jefe de campaña, porque aquí tengo hoy sentado en este programa al presidente del PRM, al ministro administrativo que está ahora licenciado, jugábamos con eso, ¿verdad? Está de licencia, pero también pues tenemos pues una persona que ha inspirado mucho a los jóvenes. Los videitos de José Ignacio pequeño hablando en los programas de televisión, pero vemos la trayectoria del diputado, el senador, vemos a una persona que ha sido ministro, presidente del partido bastante joven. Una lección que le haya dejado esta campaña, como jefe de campaña, por supuesto, esta campaña 2024. Mira, cada uno de esos procesos que tú has narrado me ha dado mis experiencias diferentes. Si algo tiene interesante, la vida que yo he asumido y el recorrido que he podido emprender es eso, que he podido crecer, he podido aprender y creo que soy mejor político, mejor profesional y mejor individuo en la medida en la que voy acumulando lecciones de vida.
Creo que el PRM en sus dos procesos electorales últimos, el del año 2020 y del año 2024, a propósito de que ya comienzan a asomarse personas que invitan a proyectos presidenciales a futuro, deben de ser contrastados con los procesos anteriores, cuya suerte no fue la misma. Si asumes los proyectos electorales de los revolucionarios, tanto del viejo PRD como del PRM, del 2004, 6, del 8, del 10, del 12 y del 16, y lo contrastas con los dos últimos, ¿qué elementos estuvieron presentes en los dos últimos? ¿O cuál fue la principal arma, herramienta en los dos últimos que no estuvo así en los procesos anteriores? Y tiene que ver mucho con la unidad interna del partido. Tiene que ver con la idea que hemos podido ir sembrando de que los proyectos colectivos son más importantes que los individuales. Y que una vez alcanzados los colectivos, entonces los individuales son posibles, son tangibles. Y esa conciencia colectiva de la unidad creo que es nuestra principal lección de estos dos procesos, y en lo que yo particularmente, como presidente del partido, que me ha tocado presidir el partido en las dos últimas elecciones, y en esta ser además coordinador de campaña, era nuestro principal desvelo, construir unidad partidaria y construir esa manifestación de que lo colectivo debe ser nuestro principal norte. Y entonces, habiendo logrado unidad, pues hemos logrado dos maravillosos triunfos electorales cargados de oportunidad para trabajar y servir. 70%, rumbo al 70%. Incluso me gustaba mucho, ese jingle estuvo muy bueno. Se generaron muchas expectativas, José Ignacio, alrededor de la campaña presidencial de Luis Abinader. ¿Por qué se generaron expectativas tan altas? ¿Y por qué? Pues simplemente no se cumplieron. Fue una buena estrategia generar estas expectativas, porque de casi un 70, 68, 67, 69, 70, pues tenemos un 58. Mire, esta misma semana reunimos a la dirección ejecutiva del partido, que es el órgano principal del partido, para discutir y estudiar, profundizar en el proceso electoral. Porque cuando el resultado haya sido muy positivo, siempre debemos de estudiarlo. Tiene que hacerse una auditoría forense del proceso para conocer por qué resultados positivos en tales o cuales niveles, por qué algunos fracasos, dónde el partido tuvo debilidades. Debo decirte que, por ejemplo, en 12 localidades del país, el presidente Abinader no llegó al 50%, cosa que fue la regla, ¿verdad?, de casi la generalidad del país, pero hubo 12 poblaciones, 12 pueblos donde no. Bueno, ¿y por qué? Hay que estudiarlo, analizarlo, profundizar, convocar la dirigencia de aquel lugar, renovarla en alguna oportunidad o intervenirla. Se requiere de un estudio mayor. Y así también el tema de las encuestas. Debo confesarte que estamos guiados o habíamos hecho estrategias, ponderaciones en virtud a proyecciones que nos daban las encuestas, que nos invitaban a animar a la población y al PRM de que íbamos rumbo al 70%. Porque las proyecciones eran de las encuestas, era que el presidente estaba en 60 alto. Y bueno, tenía lógica el asumirlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, ese no fue el porcentaje que obtuvimos, y hay que también estudiar el porqué de las diferencias entre las mediciones científicas de mercado que estábamos haciendo con varias empresas de buen renombre versus los resultados que obtuvimos. Sí es posible que el hecho de que hayamos generado altas expectativas, eso haya devenido en generar menos participación de la gente. Porque si ya usted tiene el triunfo en sus manos, si ya tiene el 70%, bueno, la utilidad de mi voto, puede pensar un ciudadano cualquiera, o un militante del partido, no es tan necesario, porque ya el triunfo está servido. Y eso también quizás no generó un efecto, o podría haber generado un efecto contrario al deseado. Pero tenemos que estudiarlo, y ahí hemos designado las comisiones correspondientes en el partido para que las próximas 2 semanas poder tener esa visión mucho más clara y mucho más objetiva del proceso electoral. Yo no me confié de nada, yo me fui a La Vega a votar, que quede claro, ¿eh? Y yo a Puerto Plata. Yo sé que sí. Yo a Puerto Plata. José Ignacio, cuando hablamos de
esas pequeñas sombras en este proceso electoral, en un triunfo del que hemos hablado desde el inicio de esta entrevista, también está el Distrito Nacional. Omar Fernández gana estas elecciones. Se había dicho que estaba Guillermo Moreno por encima, la maquinaria electoral del PRM en el Distrito Nacional salió a buscar los votos para Guillermo, pero terminó ganando Omar Fernández. ¿Qué piensa José Ignacio Paliza del triunfo de Omar Fernández en el Distrito Nacional? No, son de los temas que hemos sido apoderados para conocer y para profundizar sobre el mismo. Guillermo Moreno es un candidato con condiciones muy conocidas, con un bonito recorrido de vida personal. Creo que no tuvimos el tino de poder presentar a la población a mayor profundidad las condiciones de don Guillermo Moreno, que son de una vida recta, transparente, de aportes, y con una bonita familia y con valores que demostrar o enseñar. Creo que quizás nos saltó un poco más eso, porque don Guillermo tiene, aparte de las fuerzas que podía acumular el PRM y presentar, condiciones por sí solas que invitan a que la gente votara por él, o que la gente le diera su sí. Sería un excelente y formidable senador por el nivel de formación que tiene y de conocimientos. Le habla a alguien que, por cierto, fui estudiante de él en varias materias en mi carrera de Derecho en UNIBE, siendo el decano de la carrera. Y creo que debimos haber hecho un poco más de esfuerzo para que la sociedad le conociera a él a profundidad. Pero bueno, son de los temas a aprender. También no tuvimos la mejor de las suertes en la Romana, con un candidato que también presentaba la alianza con el Partido Reformista, que tenía condiciones de peso, fue senador, diputado en el pasado. Y el caso quizás más emblemático de todos, que es el de San Juan de la Maguana, donde aun cuando avanzamos muchísimo y aun cuando el PRM y el presidente Abinader logramos ganar la plaza, pero no logramos igual suerte a nivel senatorial. Pero son esas de las cosas, de las reflexiones que como partido estamos haciendo para poder aprender de este recorrido. Pero 29 de 32 senadores tampoco es que no haya suficientes razones para sentirse, un poco emocionado por lo oportuno del triunfo que fue. En todo este proceso como coordinador de campaña hay sacrificios y dentro de esos sacrificios está la familia. ¿Qué ha sido lo más difícil de ese joven que inició su carrera política hace bastante tiempo, aunque siga siendo bastante joven, y que ya ha podido ocupar diferentes roles, ahora como coordinador de campaña? ¿Cuál ha sido el sacrificio más fuerte? No, pero no en la coordinación, en todo el trayecto. En todo el trayecto. De la carrera. El tiempo es la mayor dificultad. Conciliar agendas es el mayor de los retos, porque tienes que intentar ser buen esposo, buena pareja, buen padre, tener amigos, tomarte un trago, ir a la playa, dedicar un poco también del tema, si es que tuvieses el espacio en la vida profesional. En el caso mío, he tenido casi que abandonar por completo mi vida profesional y económica, y también ser buen funcionario, servidor público. Conciliar todo eso es muy duro. Por eso yo también tomé la decisión en el mes de enero, que había sido inclusive anterior al mes de enero, para ser muy sincero, de tomar una licencia de mis funciones gubernamentales para poder dedicarme a la campaña. Porque yo no sé cómo lo hacían los otros, pero me parecía que no era inteligente, no era ética y moralmente correcto que al tiempo en el que tú estabas con tu mente en una campaña, estuvieses ocupando una función gubernamental y cobrando por ella. Además, se podía malinterpretar las colindancias. Claro. Un partido en el gobierno termina en oportunidad, las líneas pueden no ser tan visibles como deberían. Entonces, para que fueran todo lo visible del mundo, en el caso mío, quería también distanciarme. Y por eso pedí licencia, el presidente me la concedió, y pude dedicarme 5 meses, sí, ¿verdad? Enero a mayo, 5 o 6 meses a tiempo completo a la campaña presidencial, y también gozar de más tiempo y de mayor flexibilidad para poder dedicarle el tiempo a estas cosas. Ahora bien, no hay dudas que los más afectados en todo esto es la familia.
son tus hijos, y eres tú mismo, porque aun cuando estoy haciendo algo que me apasiona y algo que me mueve, desde muy joven niño me movía, ¿no? Me ha movido, pero hay cosas que son más importantes y tú no le puedes dedicar o te disputas, ¿verdad?, cómo dedicarle todo el tiempo debido, como por ejemplo a mis 2 hijos. Una anécdota en la campaña, jocosa. Algo gracioso que haya vivido José Ignacio Paliza como coordinador general de esta campaña. Muchísimas cosas. Las campañas terminan siendo también muy divertidas porque uno está en contacto con todo un pueblo que tiene sus particularidades, que es caluroso, que es jocoso, donde hay una gran sabiduría de la gente, y he vivido en cada uno de los periodos cosas para contar, algunas que pueden ser públicas, otras que no. Una que sea pública. Una que sea pública, comparta con nosotros. En este trayecto sí te quiero decir que quizás el día que para mí fue más empoderante de todo el proceso y que yo guardo con mayor recuerdo fue un día que invité a mi hijo Javier, que nunca había ido, tiene 7 años de edad, nunca había ido a una actividad política, y me lo llevé a Barahona, a una manifestación que tenía el presidente Abinader. Y él, cuando se fue a saludar al presidente a la llegada a Barahona, él me había dicho: papá, tengo que hacer una pregunta al presidente Abinader. O digo, pues, Javi, mira que, presidente, Javi quiere hacer una pregunta. Y le dice él, presidente, yo creo que usted me explique por qué la invasión de los haitianos en República Dominicana. Y digo yo: Javi, ¿dónde tú sacaste eso? Dice: no, iba para el colegio y el chofer iba oyendo, ¿cómo se llama?, la noticia, por cierto, la Z, y ahí alguien estaba hablando de la invasión de los haitianos. Y bueno, fue un día bonito. Luis le dijo: bueno, mira, eso es una conversación larga que tenemos que tener tú y yo. Hay que sentarse a comer un helado con Javi para explicarle eso. ¿Javi tiene inquietudes políticas? Está muy pequeñito, pero tiene. Él no entiende todavía el proceso, no lo comprende a profundidad, pero es un niño muy inteligente y muy cariñoso. Pero ojalá, bueno, que sea al final que es lo que él quisiera, que sea al final lo que él quiera. Si quiere ser político, amén, pero... Ahorita comienza a ver a papá. Yo quería que fuera basquetbolista, pero viendo el tamaño del papá y sus condiciones y atributos físicos, no creo que tenga mucha esperanza en ese departamento. José Ignacio, pero tenemos armadores muy buenos que son, ¿verdad? No con creo, una estatura más baja, ¿no? No creo, no. Pero hay buenos armadores. Yo tenía todo el talento para ello, pero me dediqué a la política. ¿Usted tenía talento para jugar baloncesto? Yo intenté jugarlo de todo, pero nunca fue muy bueno, ¿no? Estamos conversando con José Ignacio Paliza. Ya ustedes lo conocen, presidente del Partido Revolucionario Moderno, coordinador de esta campaña 2024, ministro administrativo de la presidencia, está de licencia, pero yo espero que pronto ya vuelva a asumir su posición. Y un buen amigo, un joven político que emana siempre mucho respeto para con esta profesión, que lo es, y lo hace siempre de cara a la gente. Y yo espero que hoy él me responda la verdad, por qué no va a aspirar presidente o precandidato, ¿verdad?, de su partido presidencial 2028. Yo quiero que él me diga la verdad. Al regreso vamos a ver si José Ignacio me cuenta la verdadera razón por la que pronto se apió del barco y dijo: yo no voy a aspirar en el 28. Quédese con nosotros. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Iluminada la Entrevista. Tenemos un plato fuerte con un muy buen amigo, queridísimo. Por cierto, muchas gracias por todo el apoyo brindado a las autoridades en mi amada provincia de La Vega.
Se han hecho pues obras interesantes. Se le ha dado, bonito La Vega. Está hermosa La Vega. Sí, la verdad que sí. Y ha habido una buena sinergias que se han construido con el ayuntamiento, con el alcalde Kelvin Cruz y con la gestión que impulsa, y se han hecho obras en conjunto. La verdad que están hermosas. Ese bulevar Don Pedro Rivera está ahí, Sí. está espectacular. El Centinela, preciosísimo. Está muy lindo. Sí, gracias por el apoyo desde el gobierno central para el desarrollo de mi amada provincia. José Ignacio, vimos luego de las elecciones presidenciales el presidente Luis Abinader pedir un acercamiento con los candidatos. Ya lo había anunciado antes de. ¿Qué le parece al coordinador general? ¿Qué le parece al presidente del PRM este encuentro con Abel Martínez? Y pues en esta semana sale la información de que pues ya no hay fecha específica para el que está pendiente con Leonel Fernández. Mire, el presidente Abinader, cuando logró la victoria en el año 2020, también replicó una forma muy similar y visitó en aquella oportunidad a los candidatos y a los líderes de la oposición organizada alrededor de los diferentes partidos políticos. Yo tuve a bien acompañarlo en aquellas visitas y es correcto. Habla muy bien del gesto del que en este caso ha salido victorioso, porque si somos dominicanos y queremos lo mismo, queremos hacer este país lo mejor, consolidarlo, fortalecerlo, brindar más prosperidad para la gente, la clase política tiene que tener la capacidad de reunirse, sentarse, construir, conversar, hacer puente y no siempre muro, y sobre todo en el marco de unas elecciones que acaban de concluir. ¿Qué mejor espacio para poder hacer consensos que este particularmente? Además que entiendo que en el país y en la agenda del presidente Abinader hay importantes reformas que ojalá contaran con el apoyo de la colectividad. Y en esa actitud que tiene el presidente de conversar, de escuchar su iniciativa de visitar a Abel Martínez y al presidente Fernández, son correctas y deben de ser apoyadas. Yo solicito a los amigos de la oposición que han tenido cierta resistencia, porque en ambos casos han habido algunas situaciones que notan de que hay alguna contradicción entre ellos y algunas diferencias, que pensemos en el país, y en esta ocasión el consenso es una obligación, porque lo que el país requiere es de un diálogo inteligente y maduro entre las fuerzas vivas y poder hacer cosas juntas. Y por tanto el consenso en esta oportunidad para mí es una obligación. Hace unos días el presidente Luis Abinader se reunió con los presidenciables del PRM, con los candidatos que tienen condiciones y que tienen aspiraciones. Nos sorprendió muchísimo que luego de esa reunión José Ignacio Paliza dejara muy claro que no tiene aspiraciones presidenciales para el 2028. Algunos dicen que tiene un impedimento porque tiene doble nacionalidad, otros dicen que simplemente quiere tomarse pues un espacio y que quizás en el 2027 va a decir que va. ¿Cuál es la verdad, José Ignacio? ¿Por qué declinar? Yo me expresé a propósito de una noticia que surgió en algunos periódicos, en este caso en el Nuevo Diario, que proyectaba posibles presidenciables y que me mencionaba a mí de manera particular junto a otros compañeros, casi todos de la nueva generación de políticos que a lo interno del partido hacen vida. Y yo quise expresar inmediatamente de que en el caso mío particular no presentaría proyecto para el año 2028 y que cuando agradecía las ponderaciones, porque para cualquiera que está en estos haberes, que el hecho de que alguien, sobre todo un medio importante, pueda mencionarte, algún significado tiene, algún valor tiene, claro, ¿verdad? Pero quería dejarlo claro y específico. Y son varias las motivaciones que me hacen tomar esa decisión. En primer lugar, yo soy presidente del partido hasta el año 2026. El rol que me ha tocado en estos años y que me tocaría hasta el 2026 es la de construir unidad y no ser un ente que pueda colaborar o contribuir con mis acciones personales a dañar la buena química que uno mismo ha logrado construir. Claro, a partir del 2026
el partido tendrá que pasar por un proceso de renovación interna en donde no necesariamente continúe yo como presidente del partido. Inclusive soy de lo que entiendo que el partido debe vivir un proceso de reflexión con miras a esa nueva dirección partidaria que debe originarse a partir del 2026. Además, y en el mismo artículo lo decía, muchos me perciben como muy cercano al presidente Abinader, cosa que es cierto. He tenido la oportunidad de trabajar con él en el gobierno y en los procesos previos de su proyecto presidencial desde tiempos, digamos, no de los primeros días, pero desde tiempos muy tempranos, y la gente me ve muy próximo a él. Si presenta un proyecto presidencial, también no lo ayudaría a él. No ayudaría a él en ese esfuerzo que quiere de él de ser componedor, armador, forjador de generaciones, y quien pueda ayudar a diseñar los consensos o los acuerdos que nos puedan hacer victoriosos en el año 2028, porque podría malinterpretarse el porqué de mi participación y no lo ayudaría en ese trayecto. Y además, al final y al cabo, yo soy de todos los que se mencionan o se mencionaban en ese grupo el más joven. Tengo 42 años de edad, tengo en la política una vocación, un deseo de colaborar y de ayudar, y he aprendido que lo importante no es la posición que tú alcances, sino que tú logres en el trayecto, sí, o que tú logres en el recorrido. Si tú participas en la política con la idea de ser presidente de la República, estás en la actividad equivocada. Si lo que quieres es alcanzar tal o cual posición en política, pues te estás dedicando a lo que no deberías, porque lo importante no es la posición, sino que puedes hacer desde las posiciones, los espacios en el que puedas ir participando, que quizás en algunos casos ni de ser funcionario público sea, porque conozco mucha gente que ha participado y ha aportado de manera incansable y con altos niveles de influencia, de ayuda y de colaboración a que podamos tener un mejor país, y no han ocupado ninguna posición pública. Entonces, la razón por la cual participar no puede ser la de alcanzar la presidencia de la República. No tiene un impedimento de doble nacionalidad, José Ignacio Paliza. No tengo doble nacionalidad. Que quede claro, por favor. Lo vamos a sacar este corte de manera muy particular para que ya dejen el tema de la doble nacionalidad. José Ignacio, si el candidato presidencial del PRM, luego de que pase este proceso, apenas está iniciando el segundo mandato del presidente Luis Abinader, si en el 2027 pues se inician pues el proceso de escogencia de un candidato presidencial. Si ese candidato le invita a que usted sea su compañero de boleta, que usted sea su candidato vicepresidencial, ¿usted acepta? Mira, no hablemos de cosas hipotéticas. Yo siempre me he puesto donde me necesita. En el año 2000, hace 6 años, no estaba planteado que yo fuera presidente del PRM. Y terminé siendo presidente del PRM. Yo soy un soldado de esta causa y miembro de un equipo. Y como miembro de un equipo yo haré y estaré donde el equipo me necesite. Si el partido me necesita, como presidente del partido, yo estaré. Si me necesita como un dirigente más, un militante más, ayudando en mi natal o en Puerto Plata, donde yo he surgido, pues estaré en Puerto Plata. Y donde yo pueda ser más útil, lo estaré. No soy de los que, todos tenemos deseos de crecer, todos tenemos deseos de aportar más, todos tenemos deseos pero al fin y al cabo no es eso lo que a mí más me mueve. Así que yo estaré y yo seré útil donde mi partido y mi equipo me necesite. ¿No lo descarta? Yo no descarto, en política solamente descarto aquellas cosas que vayan en contra de mis principios o de mis ideas, pero en sentido general, donde me necesitan estaré. ¿Qué se espera en el PRM en este de 2024 a 2028? ¿Qué se espera de este gobierno en este segundo mandato del presidente Luis Abinader? Sí, sabemos que vendrán reformas, que se tendrá que trabajar todas estas reformas. ¿Y qué piensa José Ignacio Paliza de este futuro, no tan inmediato, pero de este futuro que le espera al país y al PRM? Yo creo que estos 4 años serán unos interesantísimos.
y en donde se generará una nota en el libro de la historia importante, porque somos hoy dirigidos por un hombre, un presidente que está en la procura de construir un legado, que a diferencia de muchos o casi todos los del pasado, que los que han construido alternativas para hacer o permanecer, para mantenerse vigentes o para mantenerse relevantes, inclusive poder volver en el futuro, muchos de los que siempre han creído que son insustituibles, irreemplazables, ese no es el Luis Abinader. Luis Abinader está en el proceso de construir un ejemplo que perdure en el tiempo. Por eso su actitud, el primer día de decir, yo no vuelvo más, es más, quiero reformar la Constitución para que no le quepa la menor duda a nadie de que yo no vuelvo más, pero para que tampoco se le ocurra a ningún presidente del futuro construir a imagen y semejanza suya proyectos de poder que casi todos, con muy honrosas excepciones, han incurrido en reformas constitucionales para poderse reelegir o para poder volver. Y eso tiene mucho valor, está cargado de mucha simbología y de mucho ejemplo. Y así como ese tema, muchos otros. Y creo que el presidente Abinader lo logrará. Cumplirá el cometido de ser un presidente de una República Dominicana antes y después de su esfuerzo y de su trabajo. Y que dará a las futuras generaciones mucho de qué conversar o sobre cuál escribir. Creo que este gobierno de los próximos 4 años será uno para recordar. Reforma fiscal, reforma a la Constitución. ¿Qué espera a partir de este 2024 de parte del gobierno del presidente Luis Abinader? Ya el presidente ha expresado su deseo de atreverse a una reforma constitucional con temas muy específicos y muy fijos, no de un gran proyecto, digamos, reformador. La Constitución Dominicana es una constitución muy de este tiempo, una constitución, a mi entender, ¿verdad?, tiene cosas siempre para mejorar, pero es una constitución bastante buena. Pero él quiere colocar los candados para que no pase lo que yo te narraba, de que siempre viene un presidente que se queda insustituible y quiere reformar la constitución para poder volver. Eso tiene que ser ya parte del pasado, y que los presidentes terminen siendo honorables, figuras que sean honorables, como en Estados Unidos, que un presidente sale luego de 8 años de gestión y es un referente de la sociedad y del mundo de la política. Y usted puede ver presidentes de diferentes partidos sentados juntos en un momento determinado, apoyando tal o cual causa, que es incluso un motivo de inspiración. Escribiendo un libro. Siendo asesor. Sí. Y siendo un objeto de ser referencia. De consulta, sobre todo. De consulta y de liderazgo inspirador para con su partido. Y así también el presidente ha hablado de la importancia de también pensar en una reforma económica, una reforma que vaya más allá de los aspectos tributarios. Pero para ello conlleva a la voz del presidente de poder construir junto al país o pensar en qué país es el que queremos. ¿Qué queremos como país y cómo lo vamos a financiar? Y que el gobierno también haga su parte, de tal modo en que esto no sea solamente de ambos lados, sea de ambos, del sector público y sector privado, que cada quien ponga su parte. Pero bueno, como eso y muchas otras cosas más, el presidente tiene en agenda ideas para poder hacer del país uno mejor. Estas elecciones congresuales, presidenciales 2024 fueron tranquilas. Yo comentaba que debemos de agradecer y de celebrar que al día siguiente de las elecciones este país estaba normal, como que no había pasado nada. Otros países de la región no se pueden dar ese lujo, no se han dado ese lujo. Y recientemente tenemos casos específicos. Pero hay que destacar que ciertos puntos en estas elecciones han causado dolores de cabeza. Las encuestas a los diferentes partidos generaron ciertas situaciones internas y el bendito método de Hon. ¿Qué piensa José Ignacio Paliza de esos aspectos de estas elecciones? Mira, hay cosas que podemos pensar para fortalecer el sistema electoral dominicano y para tener experiencias desde el punto de vista ciudadana cada vez mejores. Hemos avanzado mucho. Estas elecciones son
un ejemplo de cuánto hemos avanzado. Hay que recordar que venimos de elecciones suspendidas a un modelo de elecciones en febrero y de mayo, donde en 17.000 colegios electorales no hubo un reparo, una objeción, una impugnación o un hecho de violencia que pudiera empañar el proceso electoral. Un solo hecho de violencia en 17.000 colegios electorales en República Dominicana y en gran parte del mundo. Eso hay que aplaudir, el grado de organización con el que se montaron las elecciones. La Junta se ha ganado un voto de confianza de la gente. Hay temas para que la Junta también pondere, pero en sentido propio no veo motivos nosotros para sino felicitarles. Inclusive nosotros estamos haciendo los arreglos del lugar, como hicimos en febrero, para visitar la Junta, y al tiempo en el que entregábamos algunas recomendaciones que conocíamos, los felicitábamos por la ardua labor que habían emprendido, que dio el traste con un proceso democrático donde la gente, el parecer de la gente fue al fin y al cabo el que se contó. Y eso tiene mucha importancia, sobre todo en el contexto actual. Pero hay discusiones que se han ido generando. El caso del método de Home. Escuché al presidente de la Cámara de Diputados hablar de menos diputados. He oído de muchos de hacer circunscripciones uninominales, de tal manera que los partidos solamente puedan presentar un solo diputado. Ha habido muchas sugerencias y muchas ideas que en las últimas semanas se han discutido. Y yo también lo celebro, porque en la medida en la que haya más conciencia ciudadana, donde haya más participación de la gente, más interés de la gente, pues hacemos una mejor democracia. Y la discusión, cuando yo pueda tener un parecer sobre tal o cual aspecto diferente a cualquiera de las otras ideas que estén sobre la mesa, pero eso habla mucho de la madurez del ciudadano y de los analistas de esos temas en República Dominicana, porque estamos haciendo ciudadanía. Estamos conversando con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, bastante joven, pero ya ha ocupado posiciones las suficientes para exhibir éxito político. Al regreso ya no vamos a hablar de política. Vamos a conocer un poquito más al ser humano, vamos a conocer un poquito más cuáles son esas cosas que inquietan o que les gusta al presidente del PRM. Así que quédese con nosotros, que queda mucho más en Iluminada la Entrevista. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este conversatorio con José Ignacio Paliza. Ese pequeñito que vemos en los videos, que tenía esas destrezas para comunicarse y esa preocupación genuina por las situaciones de nuestro país. La verdad es que cada vez que miro esos videos me muero de la risa. ¿Cómo un niño podía ser tan formalito y podía estar hablando con tanta propiedad a los medios? La verdad que son videos... Decía mi hermano Rodolfo que yo era un viejo atrapado en un cuerpo de niño. Estoy de acuerdo con su hermano. Yo estoy de acuerdo con su hermano. José Ignacio, ¿quién es ese líder internacional que admira, que sigue José Ignacio Paliza? No hay muchos en el transcurrir de la vida moderna que he tenido la oportunidad de vivir, conocer, y hay otros que he podido leer y estudiar. Son gentes diferentes que en un momento determinado puede inspirarte en tal o cual aspecto. Pero de hablarte de uno particular, de uno, no sería del todo justo. En la actualidad. Pero hay gente con quien yo quisiera tener una conversación. Te digo, por ejemplo, hace unos días, conversando con el embajador dominicano en Uruguay, con Fidel Santana, le decía: Fidel, cuando termine las elecciones te voy a pedir que me busque una cita con Pepe Mujica porque quisiera irlo a conocer. ¿Sí? Siempre me ha llamado la atención de poder tener una conversación con él sin límite de tiempo y sin muchas restricciones. ¿Por qué? Porque es una persona cargada de sabiduría, cargada de... En cada frase hay algo que aprender. Pero hay muchas personas que honestamente entiendo que han hecho algo por sus respectivos territorios y
y por sus respectivas gente que son de interés. ¿Qué significa para José Ignacio Paliza José Francisco Peña Gómez? Mira, José Francisco Peña Gómez, creo que quizás lo más interesante de él, lo que más deberíamos de exhibir, lo que más deberíamos de comunicar, no son necesariamente sus ideas políticas, ni su recorrido político, ni sus causas. Es su propia vida. Es un hombre que nació en la más oscura de las noches, en el más difícil de los momentos, que no conoció a sus padres, virtualmente no lo conoció, que fue criado por una familia que lo hizo suyo y que le dio familia. Él es modelo de resiliencia, él es modelo de lo que los dominicanos somos, gente que tira hacia adelante y que cuando se lo propone no tiene límites en sus sueños, en sus visiones y los que podemos alcanzar. Y de yo conocer la Loma del Flaco, que todavía hoy, en estos tiempos, es de difícil acceso. Cuando cae un poco de agua, llegar a la Loma del Flaco es un reto a lograr ser un internacionalista de la magnitud que José Francisco Peña Gómez lo era y de ser un gran líder para muchos dominicanos y dominicanas. Ese ejemplo tiene demasiado peso. Y luego el resto, que sí, que en su ideario hay ideas brillantes, que su vínculo con la gente también, pero su ejemplo de vida es uno que puede ser sujeto de inspiración a muchos dominicanos que no han tenido necesariamente la mejor de la suerte, pero que con tenacidad y con trabajo como Peña pueden ser los Peñas del futuro. Cuando nosotros hablamos de presidentes en República Dominicana, no puede incluir al presidente Luis Abinader. ¿Cuál usted entiende que ha sido el mejor? Mira, cada uno de los presidentes, inclusive de aquellos con el que tengo serias diferencias, creo que han aportado algo para que el país sea uno mejor. He leído mucho, por ejemplo, de la honorabilidad de don Antonio Guzmán y de los cambios que se produjeron en el país a raíz de esa escisión ideológica que se vivió en los años 70 y cómo Antonio Guzmán pudo volver al país a niveles de institucionalidad interesantes, a la despolitización de los cuerpos militares, y era un hombre objeto de mucho respeto y de mucha convicción personal. Pero en cada uno de los presidentes, si lo intentamos analizar con un poquito de objetividad, siempre en todos hay algo que podemos resaltar y podemos compartir. Inclusive con aquellos con el que tengo grandes diferencias desde el punto de vista políticos, inclusive de la actualidad. Pudiera decir que siempre hay algo que pudiéramos compartir. Si José Ignacio Paliza pudiera cambiar algo de la historia política de República Dominicana, ¿qué cambiaría? Es una muy buena pregunta que nadie me había hecho y que realmente no he interiorizado. Tendría que pensar un poquito mejor para ser más honesto o más justo. Pero hay muchas cosas en la historia de la República Dominicana que es para lamentar o para poder corregir. Pero tendría que pensar un poquito mejor, Iluminada, para poderte responder con certeza. Anóteme ahí, por favor, esa pregunta para que José Ignacio en unos 3 o 4 meses nos dé otra entrevista, ¿verdad? Bueno, después de agosto. Con mucho gusto. Después de agosto, a ver si se hacen cambios o no, y ahí tenemos más material. Y me debe esa pregunta, ¿eh? Sí, pero tiene que responderla aquí. Tengo que pensar. No en otros escenarios. José Ignacio, dicen que los hombres no lloran, pero yo creo que eso es mentira. Lloran muchísimo. Y lloran en circunstancias muy especiales. ¿Qué hace llorar a José Ignacio Paliza? Yo he llorado y lloro. A veces las cosas más sencillas son las que te llevan a tener un momento para ti. Pero no puede, la ida a destiempo de un ser querido, cercano, te produce tristeza. A mí me pasó con mi padre. No había nada de un ser quizás sobre esta tierra que yo quisiera más que mi padre. Y murió, y los primeros días de su muerte no tuve la oportunidad quizás de ese desahogo natural. Estaba en un tránsito bastante
bueno, cada quien asume esos momentos de formas diferentes, pero una vez concluido todas las exequias y todos los procesos, pues yo me fui en lágrimas, y todavía lo recuerdo muchas veces, inclusive en felicidad, en recuerdos que son muy, muy vivos y muy agradables. Lo lloro porque no está aquí para poderlo compartir, y tampoco porque ha tenido la oportunidad, tuvo la oportunidad físicamente, ¿cierto? Porque siempre esa gente nunca te deja, nunca te olvida, esa gente está ahí contigo, pero no pude yo quizás tener una conversación para contarle a mi papá de mira viejo, mira dónde he llegado y mira lo que he logrado, y eso tiene que ver mucho con él. Pero también la indiferencia te hace llorar, la indolencia. Hay situaciones de vida de gente que te toca profundamente y que te llama la atención profundamente. Hace un tiempo, hace unos meses, estuve en el Bajo Yuna y conocí a un señor que se había lanzado al río con una soga para salvarle la vida a tres que se habían en un vehículo que había sido arrastrado por el río, y salvó a 2 de los 3. Oh, qué lindo, qué bonita vida, qué hombre que era, qué héroe. Pero luego vas y conoces que tiene niños chiquitos, Dios santo, que eran bebés, con mucha dificultad. Era gente muy humilde. Y él no pensó sino en ayudar a otros. Y eso te da, te puede generar un momento de impacto cuando ves y dices, oye, este hombre se lanzó por cuidar la vida de otros, y ¿qué iba a hacer ese muchachito si no, a Dios gracias, no ocurrió nada? Y él está salvo y bueno, lo tiene para contárselo a sus hijos y sus hijos para contárselo a los demás. Pero hay cosas que son sencillas que te pueden dar mucha emoción. ¿En algún momento ha pensado, le ha pasado por la cabeza luego de un día bastante agotador, o simplemente en un día cualquiera, dejar la política? Mucho. Me pasa mucho por la cabeza. ¿Cómo hacer? Sí, muchísimo. Porque la política es un mundo difícil. En la sociedad que vivimos, sobre todo que todos hacemos información y construimos información, hay también mucha falta de cortesía, de educación y de respeto. Y cualquiera se siente en el derecho de decir cualquier cosa de ti, en una mezcla de verdades y mentiras. Sí. Y eso, a mí que todavía no tengo una piel de cocodrilo, no me resbalan, sino que me penetran. Cuando hablan de mi familia, cuando involucran a gente muy lejana a este mundo y que no se lo merece. Es duro, es duro. Es un mundo donde no hay dinero, porque si tú eres honesto y eres una persona decente, en este mundo no hay para construir grandes patrimonios, o sea que no es la acumulación material lo que define tu éxito, como en otras áreas o en otros quehaceres. Claro, las cosas de más valor no son las materiales. Decía el Principito que lo esencial era invisible a los ojos, y lo creo. Pero es un mundo que tiene sus características que te invitan a pensar, y en el caso mío mucho, si debo continuar o no. Claro, luego pasa, le impactas la vida a cualquiera, que a veces puede ser algo muy sencillo para ti, pero para ellos es un elemento de cambio total de su vida, y se te olvida y vuelves a trabajar el otro día con mucho ánimo. Y ahí se vaya la intención de dejar la política. Pero la política bueno, también hay gente, como el caso mío, que hay muchas otras cosas que también te llaman la atención y que te mueven y te apasionan. ¿Qué le llama la atención a José Ignacio Paliza? ¿Qué le apasiona además de la política? Pero muchísimas cosas. A mí me gustan mucho los negocios y me iba bien el sector profesional. Por ejemplo, nosotros somos fomentadores de proyectos inmobiliarios, y eso es algo similar a la política, porque tú vas creando tu propio proyecto, lo vas diseñando, lo vas pensando, lo materializas.
a mí me daba satisfacción. Hay muchas otras cosas. Me encanta una playa y este mundo no me deja ir mucho a la playa. Me encanta compartir con mis amigos. Y mira que tengo buenos amigos y gente que yo estimo y han estado ahí para mí, en las buenas y en las malas. Y hoy están ahí para mí. Pero no puedo compartir todo lo que quisiera con ellos. Si José Ignacio Paliza pudiera hacer un regalo, ¿qué sería? Hago muchos regalos. Pero no necesariamente de todos materiales. Un poco de tiempo quizás fuera es el regalo que hoy tengo que quizás tenga más valor, porque tengo poco tiempo. ¿Qué le gustaría recibir de regalo José Ignacio Paliza en este momento? No, soy una persona complacida y bendecida. Sé que, claro, como te comentaba, vivo un mundo de muchas ansiedades y de mucho trabajo, pero no puedo quejarme. La vida ha sido conmigo, me ha sonreído. Tengo una bonita familia, tengo una gran esposa, estoy económicamente estable, profesionalmente muy bien. Mi carrera política ha sido una... Exitosa, dígalo. Sí, exitosa y donde he ido pudiendo aportar y cada vez crecer más. Yo no tengo por qué quejarme. Si me quedo de la vida o de lo que he logrado, sería injusto. Si me regalaran algo, sí, quizás algún tiempo para haber conversado un poquito más con alguna gente que se me ha ido. Pero la verdad es que he tenido soy bendecido y solamente puedo ser agradecido. José Ignacio Paliza tiene 42 años, sin embargo ha logrado más que políticos que tienen 60, 70 años. No me interesa hacer la comparación, pero me interesa recalcar que puede dar consejos a los jóvenes políticos. Hay ahora una cantidad de jóvenes con mucha ilusión de aportar a su país a través de la política. Incluso han salido electos del propio PRM jóvenes muy valiosos, sí. 26, 28, 30 años. ¿Qué le diría José Ignacio Paliza a esos jóvenes que están iniciando su carrera política en este momento? Bueno, primero que hay que atreverse y que la juventud es su principal carta, su principal elemento a mostrar, porque el joven no puede quedar mal. El joven que queda mal no puede volver, no puede regresar, no puede tocar puertas otra vez. La juventud tiene mucha fuerza por lo que simboliza y que representa y tiene que atreverse. Pero también hacer conciencia de que la juventud no es una etapa de vida y tiene que ver muy poco con tiempos. La juventud es una actitud frente a la vida y debemos de nunca envejecer. Una de las cosas que yo invito es a que sigamos siendo jóvenes, porque hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que ser audaz, hay que ser atrevido, hay que revolucionar. Las cosas no pueden quedarse estáticas ni pueden no invitar al cambio. Entonces, conozco de jóvenes muy viejos y de viejos muy jóvenes. Y creo que lo más importante para esos que surgen, que vienen con mucho ánimo y con mucho deseo, es que debemos de mantener siempre una actitud de joven, de poder cuestionar y de poder querer cambiar. Y bueno, creo que hay un poquito de... Cuando nosotros anunciamos esta entrevista con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, en principio era un lío dejar de decirle ministro cuando usted tomó su licencia. Y a mí no me gusta que me diga ministro. Yo le digo ministro, mire, le aprecio mucho, le respeto y le agradezco mucho. Pero no, la verdad que soy ministro, pero eso se acaba ahorita. Bueno, un día esto se acaba. Entonces está bien, licenciado por el momento. Licenciado. Nosotros hicimos público, la gente quiere saber. Preguntas muy banales, quizás le haga reír, pero la gente quiere saber, José Ignacio Paliza, si a usted le dieron alguna pela cuando era pequeño. Mira, no, nunca. Primero porque no. Es que ese niño tan formalito que hablaba en televisión. No, se nota. Yo siempre fui un niño bien portado. Pero además, en mi casa ese no era el modelo. En mi casa nunca se nos pegó a ninguno, ni a mí ni a mí. Bueno, mi hermano dice que sí, pero yo nunca lo vi. En mi casa ese no era el modelo de mis padres y no hacía falta para que lo respetáramos. Tanto mi papá como mi mamá. Y sobre todo el viejo, que era muy recto y con un carácter bastante fuerte. No hacía falta pegar para que tuviera autoridad y respeto. Entonces, nunca me pegaron.
No le dieron pela a José Ignacio. Nunca. O sea que él siempre fue así formalito, se portó bien y nunca fue merecedor de una pela. José Yo me Ignacio. imagino que sí, que quizás Se ganó alguna. que sí, pero nunca lo hicieron. Qué bueno. Porque el respeto no se gana en una pela. Con golpes, no, No. ciertamente. Si tenemos que describir, Y yo nunca le he dado una pela a mi hijo, ni pienso dársela. ¿Javi se porta bien? Sí, muy bien se porta. Muy bien se porta, pero yo lo siento en una silla. E intento Y hablar se con queda él. ahí tranquilo. Intento hablar con él. Y se pone a escuchar el gobierno en la mañana y aprende sobre la invasión de No, Haití. pero yo intento, cuando hay motivos para que el niño, por tal o cual motivo, hay que corregirlo, yo no le pego, no. Yo lo siento y hablo con él. Bueno, vamos a esperar que Javi sea tan bien portado como su papá. José Ignacio, en una palabra, describir Puerto Plata. Puerto Plata para mí es todo. Porque ahí me ha dado a mí y a mi familia, nos dio demasiado. Y de las cosas que a mí más me afectan de mi vida hoy política es mi distancia relativa de Puerto Plata. Te confieso que cuando ganamos las elecciones del 2020, iba de regreso a Puerto Plata. No me acuerdo qué día exactamente era. Pero estamos en el tema de COVID, todavía las calles estaban bastante vacías. Y por ahí, por La Colorada, eso es en el Distrito Municipal de Maimona, carretera Puerto Plata, Navarrete, iba de regreso a Puerto Plata. Y yo comencé a llorar. Y quien me conducía, que era una persona muy, muy mía, casi familia, me dice, ¿y qué te pasa? Y yo le dije, es que sé que esto me va, que el triunfo me va a cambiar y me va a cambiar mi vida. Estas son de las últimas veces que vamos a venir por aquí como hoy, como lo estamos haciendo. Y yo sabía que así sería. Y me cambió porque tuve que venir a vivir en la capital, tuve que traer mi familia y me he distanciado un poco de todo lo que ha significado Puerto Plata para mí. Pero no desaprovecho la oportunidad para regresar y sé que volveré a vivir a Puerto Plata cuando este tren en el que yo estoy hoy sobre él en algún momento se detendrá y nos dirá, mira, bueno, hay que tomar un break y ahí yo volveré a Puerto Plata. José Ignacio, una palabra para describir a José Ignacio Paliza. Solo una. ¿Una? Sí. No, imagínate, un hombre chiquito. Tú un hombre chiquito. Pues está bien, tres. Y todos los hombres chiquitos que somos comparones. Ok. Y cosas. Entonces tú le vas a decir que se define una palabra. Bueno, ya dijimos que José Ignacio es comparón. ¿Qué otra cosa es José Ignacio Paliza? No, yo te puedo decir lo que yo quisiera hacer. Más quizás de lo que soy. Recuerdo también, y aprovecho este espacio para hacer mucha anécdota. Una vez mi papá en la meseta del comedor, el desayunador de mi casa, me sentó dándome una de esas lecciones para no darme una pela. Y me dijo que todo hombre estaba hecho de 3 aspectos. Que había que ser valiente, hay que tener valentía. Yo no entendí en ese momento que era valiente, yo pensaba que era no tener miedo, ser bravo, no. El hecho de tener valor, ¿verdad? Que había que ser honesto y que había que ser humilde y que la humildad nunca sobraba y que nunca iba a ser suficiente. Que yo no iba a ser, que trabajara siempre para ser lo más humilde posible porque la humildad no tenía fin. Y yo quisiera al final de esta carrera, de este mundo que yo estoy viviendo, que la gente me estime como una persona valiente, honesta, y bueno, y la humildad seguirá siendo siempre un proyecto de vida, como él me indicó. José Ignacio, a descansar. Es merecido el descanso. Yo creo que los que disfrutamos de la política, los que trabajamos de alguna forma u otra, directa o indirectamente con ella, hemos visto a un gladiador fajarse por unos buenos meses, por unos años en realidad, porque yo sé que no ha parado. En realidad ha sido una cosa tras otra, pero a descansar para renovarse y luego ya a seguir trabajando. Así es. Esos son mis deseos. Compromiso. Sí. Y el mío también. José Ignacio, gracias. Gracias por estos minutos. Gracias por ser un ejemplo de político decente, respetuoso, con temple, porque es importante tener temple. Es importante trazarse metas, es importante pues simplemente seguir el camino que uno tiene pensado, tiene en su corazón y también las metas que se coloca, pero hacerlo con decencia, con decoro,
Eso también es importante. Y lo hemos visto a través de los años en este joven político que tiene grandes responsabilidades sobre sus hombros. Mucha suerte en lo adelante. Gracias, iluminada. Yo sé que no la voy a necesitar, pero mucha suerte. No, claro que sí. Además que en la política la suerte es una categoría. Una categoría. ¿Una categoría? Sí. Hay mucha gente que ha llegado muy lejos por suerte. Ay, Dios mío, y la entrevista se acaba de terminar. Sí. Me debe eso. Tenemos y yo he tenido mucha suerte. ¿Usted ha tenido suerte? Sí. No, yo lo que creo que usted lo que ha trabajado es mucho. La suerte me he encontrado trabajando, pero he tenido suerte. Vamos a hablar en la próxima entrevista. Ya producción anotó ahí la respuesta que me debe y quiénes son esos políticos que le han encontrado la suerte ahí en el camino y han llegado fácil. Señores, qué placer compartir con José Ignacio Paliza. Yo sé que usted también va a disfrutar muchísimo esta entrevista. Ya estamos en YouTube, así que vaya a verla una y otra vez. Gracias a nuestros amigos de CDN por acogernos, por recibirnos. Qué bueno estar aquí. Hasta el próximo domingo.